Damas y caballeros, bienvenidos a los Estados Unidos mexicanos. Una nación con sangre indígena, con una inmensa diversidad gastronómica, cultural e histórica. Un país americano, ubicado en Norteamérica pero al mismo tiempo en América Latina. Hogar del mariachi y del tequila, esta gran nación lo tiene todo, desde sus bellas playas hasta sus inmensos desiertos, ciudades tecnológicas y pueblos mágicos encantadores. El que muera aquí vivirá eternamente. Sí, esto es México. Crisis, desempleo, violencia. Si nomás en lo que va del año ya van como 13,000 muertos. Casi como una guerra civil. Todos, a todos. Nos cayó la maldición. Ya desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención de cómo funcionaba la educación en aquellas zonas tan alejadas, ¿no? Donde llegar a ellas es todo un reto, ¿no? Sobre todo en este país donde la infraestructura no es la adecuada para esas zonas tan vulnerables. Sobre todo, en especial en esas pequeñas escuelas donde en todo el grupo y en toda la escuela hay 1, 2 o 3 maestros que atienden a distintos grados al mismo tiempo, como lo puede ser primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, o primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, o de otras maneras, o mejor conocidas como escuelas multigrado dentro del ambiente educativo. Cuando empecé a investigar sobre ellas, descubrí todo un universo que pocas veces se visibiliza. A pesar de todo esto, estas escuelas no son algo nuevo. De hecho, tienen raíces demasiado profundas dentro de la historia de la educación mexicana, ¿no? Nos remontamos a 1928 aproximadamente, mucho antes, ¿no? Desde la época del Porfiriato, la época de la Revolución Mexicana, aquellos momentos tan hostiles dentro de la historia, dentro de los anales de México, ¿no? Y fíjese que aparecieron como una forma de llevar a la escuela a lugares donde antes nadie llegaba, comunidades rurales, zonas montañosas, pueblos indígenas, esos lugares donde la comunidad infantil era una minoría, que era insuficiente para formar un grupo por grado, así que puedo decir que se decidió que un solo docente asistiera a todos. De esta manera fue como empezó, ya desde hace décadas y décadas muy atrás, especialmente con el impulso de que dio el señor Vasconcelos, y junto con la creación de la SEP fue donde todo esto dio inicio. Aunque yo creo que lo más interesante de todo esto es que surgieron como una medida provisional. Las escuelas multigrado siguen vivas hoy en día. Esa manera de verlo como algo provisional no cambió. Actualmente se siguen viendo y forman una parte, un gran porcentaje increíblemente de todas las escuelas dentro del país. Y no son pocas, son impresionantemente una gran cantidad. Casi la mitad de las escuelas primarias dentro del país tienen esta modalidad de multigrado. Esto me hace pensar que no solo se trata de una alternativa, sino de una realidad que estamos viviendo y que forma parte del sistema educativo actual y vigente. Y hablando de legalmente, todo esto tiene su propio respaldo, como lo es en el artículo 3 de la Constitución y la Ley General de Educación, donde esto habla claramente, donde dice que todos tenemos derecho a una educación de calidad, sin importar en el lugar donde vivamos, sin importar a qué clase social pertenezcas, sin importar a dónde se tenga que ir la educación. Aunque es cierto, ¿verdad? Una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es la realidad, ya que la realidad se vive muy diferente y siempre hay una brecha que no se alcanza a cerrar por más que se quiera. Se me ha dado la oportunidad de visitar las escuelas multigrado. Muchas veces estas son en edificios muy sencillos, con 1 o 2 salones,
techos de lámina e incluso madera, y un mobiliario muy básico. A veces, estas escuelas no cuentan con los servicios necesarios como la electricidad, el agua potable, pero lo que sí se tiene dentro de estas es un espíritu de comunidad impresionante, ya que la escuela no solamente es un espacio para aprender, sino también para convivir, compartir y resistir. Dentro de un aula multigrado, los datos suelen ser muy importantes. Por ejemplo, existe un solo docente activo, laborando con alumnos con diferentes edades, desde los 6 hasta los 12 años de edad, en donde el docente evalúa, organiza y plantea diferentes contenidos para los niños. Esto con pocos recursos y en algunas ocasiones sin más que su apoyo de compromiso y vocación. Y aún así con esto el docente logra que los niños aprendan y adquieran esos conocimientos necesarios. Lo que es estar dentro de un aula multigrado, llegan a existir muchos retos. Un ejemplo de estos puede ser la falta de formación específica para trabajar en este tipo de contexto. También hay poco acceso a la tecnología. Muchas veces los docentes se sienten aislados al estar lejos de lo que son las redes de apoyo. Pero dentro de todas estas cosas hay maravillas. En las aulas multigrado existe un apoyo colaborativo entre los niños. Por decir, los mayores apoyan a los pequeños y el aprendizaje es mucho más entretenido para ellos e incluso colaborativo. Dentro de una de las ventajas que nos da al observar una escuela multigrado es que nos hace dar cuenta de que estas escuelas también son una oportunidad para repasar cómo nosotros enseñamos, cómo aprendemos y cómo construimos una comunidad desde la educación. Claro, esto no es fácil ni difícil, pero sí profundamente valioso para nuestra formación. ¿Qué retos se enfrenta en este modelo educativo y cómo los ha superado? Es en un lugar donde el alumnado tiene diagnóstico médico, una condición de vida, pero implica trabajar muchas áreas, como la socioadaptativa, involucrar a las familias, lo más que se pueda, a la realidad comunitaria, reconocer y promover los aprendizajes conceptuales. ¿Cómo promueve la colaboración entre estudiantes de diferentes edades o grados? La parte de promover es que se motive en su aprendizaje, que sea el actor principal de este y dominar los conceptos nuevos de la NEM. ¿Qué papel juega la comunidad en el proceso educativo en una escuela? A través de la comunicación, favoreciendo temáticas sobre valores, reconocimiento de reglas y una dinámica de apoyo al otro, lo más que se pueda. ¿Cómo evalúa el avance de sus alumnos en un entorno donde los contenidos y ritmos de aprendizaje son tan variados? Es importante ofrecer espacios de reconocimiento, de esparcimiento, de aprendizajes diversos. Primero, dominando aspectos del desarrollo de los niños, conceptos, y después estableciendo las metas a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes. ¿Qué consejos le daría a un docente que está por comenzar a trabajar en una escuela multigrado? Ante todo, primero sería la comunicación con los padres de familia, la comunidad, con los alumnos y el equipo de trabajo en la escuela. También es reconocer la organización inicial, aspectos de evaluación, formas de trabajo, temáticas de necesidad e interés por parte del alumno. Reconocer ante todo el proceso del estudiante inicial, lo cual deriva en gran parte sobre la evaluación
y la planeación que se lleva a cabo. Educación especial, porque la docencia me pareció una buena opción para mí. Además, mi historia familiar influyó en mi decisión. No entiendo varios grupos, sin embargo, para la entrada de áreas debe haber una canalización, es decir, una agenda de las entradas de estos grupos. Aprendizaje cooperativo, promover el aprendizaje a través del juego, aprendizaje con material concreto o de interés, temáticas de interés para el grupo, comunicación con padres y sugerencias de trabajo. Es importante que en la comunidad escolar haya esa comunicación y entendimiento de la realidad de los estudiantes para promover los aprendizajes involucrados en esta. Cuando empecé a meterme en el mundo de todo esto de las escuelas multigrado, me di cuenta de algo. Y es que no siempre se ve desde afuera, ¿sabes? Una parte importante es que la gestión escolar es el corazón de todo. Y no solo hablo de organizar horarios o de revisar planeaciones, ¿sabes? Hablo de sostener la escuela con las manos, con la voz y con la presencia. En esos espacios, pues muchas veces el maestro también es el director, el orientador, el que organiza las celebraciones o algunos eventos. También el que habla con los padres de familia, el que resuelve las fugas del agua o hasta es electricista, ¿sabes? La gestión aquí no es solo administrativa, sino también es gestión emocional. Es comunitaria. Es la habilidad de mantener a la escuela funcionando. Y no solo con lo que se tiene, sino con lo que se logra construir en colectivo o en comunidad. Y bueno, todo esto pues me lleva a algo que siento pues cada vez más claro, que es la grandeza de las escuelas multigrado. No está en sus paredes ni en los recursos que le llegan. Casi siempre pues son muy pocos. Sino está en la forma en la que logra que todos aprendan juntos. Se puede decir y se sabe que hay una riqueza enorme cuando en un mismo salón se mezclan edades, porque también se mezclan historias y formas de aprender. En ese mismo salón, los niños enseñan unos a otros, sin que nadie se los pida, no como en las escuelas unitarias. Los grandes, pues cuidan a los pequeños. Y todos aprenden no solo con contenidos, sino también se aprenden con los valores, el respeto y la escucha. Es una educación más humana, más cercana y más real. Y eso, en tiempos, es un gran, pero gran tesoro. A veces me preguntan con curiosidad o incluso con preocupación, ¿y no es muy difícil para el maestro? ¿Los niños no se atrasan? Y sí, no les voy a mentir. Hay muchos retos, pero también hay algo muy poderoso que a veces no se ve a simple vista, porque en estas escuelas los niños no solo aprenden matemáticas o español, aprenden a ser autónomos, a cuidarse entre ellos, a adaptarse. Esto forma una comunidad real donde todos aprenden de todos, y eso es demasiado valioso. La escuela deja de ser solo un lugar ajeno. Este se convierte en algo que les pertenece, que construyen juntos día con día. Después de ver esto de cerca, hay algo que se me quedó muy grabado. Estas escuelas, aunque muy olvidadas para muchos, son profundamente innecesarias, no solo porque llegan a los rincones donde nadie más llega, sino porque nos muestran que sí es posible hacer una escuela de otra forma,
una más libre, más humana, más cercana a las personas. Verlas y estar en una de ellas cambió mi manera de ver la educación. Me hizo entender que no se necesita tanto para educar. Lo esencial no cuesta y se llama compromiso, se llama cariño, se llama comunidad. En México existen unas 80,000 escuelas multigrado. En ellas estudian alrededor de 1.8 millones de niños y niñas. Estos niños son niños con sueños, con talento, con una enorme capacidad de adaptación. Y en muchos casos es solo un maestro o maestra quien está ahí día con día sacando varios grados al mismo tiempo, con lo que hay, con lo que se puede y sobre todo con el corazón puesto en la comunidad. Y aunque las cifras pueden cambiar un poco, se estima que casi la mitad de las escuelas en nuestro país funcionan bajo este modelo. Casi la mitad, y sin embargo, muchas veces no hablamos de ellas, pero ahí están, sosteniendo algo muy grande, el derecho a la educación en los lugares más alejados y más olvidados. Y eso sin duda merece ser visto y valorado, pero sobre todo acompañado. Escuché por ahí que somos reemplazables en lo que hacemos, pero no en lo que somos. Lo que haces perfectamente lo puede hacer otro, pero lo que tú eres y transmites, eso jamás nadie podrá igualar.